haciendo ningún parangón, y la afirmación de que Vicente Fox pudo haber hecho un mejor trabajo político, coincido. El trabajo político siempre es perfectible, pero sí hubo a principio del sexenio una petición de parte de Dulce María Sauri, Enrique Jackson y Beatriz Paredes de que el presidente no negociara directamente con los legisladores, sino que todo lo que quisiera fuera con ellos. Y posteriormente, en la siguiente legislatura, establece el diálogo entre Roberto Madrazo y el Baester y viene la desobediencia interna. La reforma fiscal, Carlos Abascal logra que se presente por todos los sectores, obreros, patronales, y se traba en la Cámara de Diputados. La laboral. La reforma electoral, aquí hay un antecedente que debemos señalar. Hicimos en el Senado, con 8 puntos, una reforma electoral, entre otras cosas, para devolverle dinero al pueblo de México, y después de que firmaron la iniciativa el PRI, cuando estaba circulando el dictamen dijeron no. Vino el cambio de presidente de partido y no se respetó la palabra. No estoy haciendo una defensa del presidente a la ultranza. Lo que sí señalo es que si en un trabajo parlamentario no se respeta la palabra, pues difícilmente se puede llegar a acuerdos. Quiero decir algo que se me pasó en la primera intervención. Cada senador le cuesta al país 15 millones de pesos anual. Cada diputado le cuesta 8 millones. Los diputados locales hay un costo, el diputado local del Estado de México le cuesta 10 millones. El diputado local en Tamaulipas cuesta 2 millones, Campeche 2 millones y medio. En ese orden anda de diferencia. Entonces, ahí hay otro factor. Yo no quiero decir que el factor económico sea prioritario, pero definitivamente creo que es un factor también a ponderar. 58 y 59 legislaturas yo creo que podrían pasar con un epitafio. Sí alcanzamos logros. El epitafio es: el que no hizo lo que pudo, ni pudo lo que quiso, nada hizo. Porque pudimos haber hecho muchas cosas que sí queríamos, y varias cosas que queríamos no pudimos. Entonces, faltó voluntad y faltó capacidad, y definitivamente los resultados es que no alcanzamos los acuerdos necesarios, culpa de todos. En el centro de la teoría constitucional está la relación ejecutivo-legislativo, y una cuestión es que las democracias se quiebran cuando no hay entendimiento. Y me metí a estudiar históricamente, lo digo como un comercial porque lo contemplo en mi libro, de por qué muchas democracias fallaron. ¿Por qué cayó la democracia italiana en 1923? Mussolini despreciaba la República de Weimar en 1933, pero la Segunda República Francesa fue estudiada en su derrumbe por 3 jóvenes promesas que después lograron cierto prestigio. El primero fue Augusto Comte, que dijo que definitivamente se había trasladado de Francia una institución que no de Inglaterra, una institución que no servía en Francia, que era el Parlamento. Carlos Marx, en su libro del 18 Brumario, Luis Napoleón Bonaparte, dice: contradicciones internas, fallaron las contradicciones internas y provocaron, mejor dicho, no, se encontraron y provocaron la caída. Alexis de Tocqueville, más pragmático y tal vez más certero, dijo: fallaron los hombres, en un discurso como diputado en 1848. Y el cronista de eso fue Víctor Hugo, y dice: fue una revolución del pueblo por el pueblo, y el pueblo fue el perjudicado. Entonces, yo creo que ahí está un diagnóstico que pudiera ser muy aplicable a nuestra realidad. Yo creo que hemos fallado los hombres. Y a la enunciación que hace don Iván de los grandes méritos que hubo para la transición, sí me permitiría agregar el mérito del Partido Acción Nacional, que desde el 39 apoyó por el cambio gradual, apostó por el cambio gradual, apostó por el avance paulatino, se le hablaba hasta de que se prestaba la farsa, y de su papel en el poder legislativo desde que llegaron los primeros 4 diputados en 1946. El papel del PAN en el poder legislativo, cuando la izquierda no creía en la democracia formal ni apostaba por el voto, creo que es un antecedente a ponderar para entender la transición en México. Y pasando a responder a las preguntas, efectivamente yo creo que la propuesta de Diego Valadez hay que ponderarla en el gobierno de gabinete, creo que ayudaría, es una propuesta más, no es la panacea, es una propuesta más. ¿Cómo se puede evitar el rezago y crear una comisión? Miren, todos los estudios parlamentarios depositan una gran responsabilidad
en la Junta de Coordinación Política. Para mí, si hay una Junta de Coordinación Política, que es lo que se generó después de que desapareció la Gran Comisión, responsable, que decida hacer una evaluación, decir, vamos a ver qué es lo que debe hacer esta legislatura y reunirse para cada sesión, ahí está la clave. No es crear otra comisión ni ver a qué comisión corresponde. La Junta de Coordinación Política, para mí, es clave que asuma, porque ahí están los coordinadores de cada grupo parlamentario, que asuma plenamente su función. La relación futura, ¿cómo puede ser? Miren, esto pues dependerá de muchísimos factores. Posiblemente el PRI reconozca que su estrategia, este sexenio de oponerse a las reformas, no le dio resultados, en caso de que el escenario fuera que el PRI perdiera. Y en lo que quede del PRI, podrá constituirse en una fracción parlamentaria en el Senado y en la Diputación que sea el fiel de la balanza en los acuerdos, y posiblemente esto agilice acuerdos. El PRD, al llegar al poder, pues tal parece que no está planteando reformas sustanciales, por ejemplo, en el sector energético, en el sector fiscal, en el sector laboral. El Partido Acción Nacional, digo esto desde mi trinchera y desde la trinchera del Partido Acción Nacional, fue una oposición responsable, y tan es así que aprobó el IPAP con enormes críticas. El Instituto de Protección al Ahorro Bancario, yo creo que hubiera habido una profunda crisis de no responder el Congreso ante la iniciativa del presidente de legalizar la deuda del Fobaproa, o como también avanzó en reformas electorales, avanzó en reformas políticas. Entonces el PAN tiene claras sus tesis y habría que ver. Dicen que la única profesión que no tiene futuro en México hoy es la de profeta, pero habría que ver qué sucede como partido ganador para entonces empezar a dibujar, a señalar cuáles pueden ser los escenarios en el poder legislativo. Y por último, la voluntad. Bueno, la democracia, como bien decía Winston Churchill, es el peor de los sistemas con excepción de todos los demás. Retrata la condición humana, se nutre del conflicto, se cuentan las cabezas sin romperlas, decía Karl Popper, se puede cambiar el gobierno sin violencia, ya decía yo la frase de Octavio Paz, saber discutir, pero la democracia, yo creo que al final de cuentas el que tiene la razón es Norberto Bobbio, que dice es un proceso. Yo creo que es una permanente idea fuerza que nos lleva a su perfeccionamiento. Nunca un país llega a una democracia de una vez y para siempre. Es un proceso permanente de perfeccionamiento en el que todos debemos esmerarnos, desde los partidos políticos, la ciudadanía, para perfeccionar el desempeño de las instituciones. Muchas gracias. Gracias, senador Rodríguez Prats. Damos el uso de la palabra a el licenciado Miguel Ángel Granados Chapa. Respondo básicamente a la pregunta del licenciado José Pedro Morales respecto del procedimiento que en algunas legislaturas se utiliza para confirmar a los magistrados. Efectivamente, las legislaturas locales, como reflejo de los cambios habidos en la legislatura federal, están estrenando atribuciones. Ahora confirman a los procuradores, a veces a los magistrados de los tribunales superiores, a veces a otros funcionarios que tienen que ver con el control del gasto público, auditores o contralores de los gobiernos. Hay una variedad de nuevas funciones en las legislaturas locales. Creo que en general es mejor aprender con el abuso que con la deficiencia. Creo que es conveniente darle a los congresos locales, si así lo estipula la Constitución, suma de facultades que les permitan cogobernar. En el caso particular de los tribunales superiores de justicia, el nombramiento de magistrados, una respuesta, no hay una respuesta unívoca a su planteamiento, porque depende de cómo se integren a su vez los consejos de la judicatura. Los consejos de la judicatura pueden ser un mecanismo equívoco, estéril,
corporativista, si no están alimentados por una discusión que generalmente solo puede darse en el ámbito legislativo para integrar los consejos. Si los consejos están bien integrados, es conveniente fortalecer sus facultades para proponer, pero yo no sería partidario de que los consejos de la judicatura nombraran sin intervención de ningún otro órgano gubernamental a los magistrados. Tiene que haber una participación de los órganos elegidos, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, en la configuración del tercer poder, del tercer órgano del Poder Público, que es el judicial. Yo no creo que fuera conveniente que en afán de profesionalizar la selección de los magistrados se otorgara una facultad desmesurada a los consejos de las judicaturas, salvo que se asegurara también por un procedimiento legislativo que la integración de los consejos de las judicaturas fuera pertinente. Gracias, Miguel Ángel. Tiene el uso de la palabra Roberto Moreno Espinosa, doctor, por favor. Muchas gracias, Iván. Yo quisiera hacer un planteamiento muy rápido. Me parece que el contexto actual, el contexto que nos toca vivir, es un contexto profundamente complejo, tanto haciendo referencia a nuestro ámbito central, regional, local, contexto internacional. Y esto arroja retos y desafíos fuertemente a los poderes públicos, a su propia naturaleza, a nuestro poder legislativo, a nivel federal y a nivel de las entidades federativas, y naturalmente a los ejecutivos, al gobierno federal, al gobierno estatal, a los gobiernos municipales. Es tal la complejidad que lo menos que nosotros podemos hablar y considerar es todo lo que compete a la profesionalización. O sea, hoy difícilmente me parece que podemos mantener, por ejemplo, el tradicional sistema de botín, el tradicional sistema de compadrazgo, de amiguismo, de nepotismo, de clientelismo político y toda esa serie de situaciones, salvo que quisiéramos continuar rezagados y en una cultura que pues nos ha costado socialmente y políticamente mucho. Y me estoy refiriendo no solamente en el ámbito, quizá esto se nota más en el ámbito del Ejecutivo por su naturaleza, pero en el ámbito del Legislativo también tiene sus propias expresiones en relación a cómo se va desarrollando. Sin embargo, este no es un absoluto. Por fortuna hay excepciones, y así como en alguna de las preguntas se hace referencia a que la carrera legislativa, sin que medie una reelección de por medio, encontramos diputados que han desarrollado una dilatada y tienen una dilatada y rica experiencia parlamentaria legislativa, tanto en las entidades federativas como en el ámbito federal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ni más ni menos que nuestro colega, nuestro amigo Ramírez Prats nos ejemplifica, cosa que, pues bueno, quisiéramos que